Buenas a todos, bienvenidos a una conferencia más organizada desde el Instituto Juan de Mariana en este tiempo de cuarentena y confinamiento. Hoy tenemos con nosotros, la verdad me da mucho placer presentarle al profesor Will Ogilvy Vega de Seoane. Will es miembro del Juan de Mariana, es psicólogo de formación, internacionalista de formación de posgrado y de profesión, y a día de hoy pues es el encargado del área de estudios globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. La conferencia que ha preparado lleva por título La geopolítica tras el coronavirus, y creo que sin duda pues será un ejercicio entretenido, que, bueno, obviamente tiene una primera parte dedicada a la exposición del problema por parte del profesor y luego un debate, como siempre, a través de preguntas y respuestas que se realizan, como ya conocéis, por el canal de YouTube, por el chat de YouTube. Will, para el Juan de Mariana es un verdadero honor que estés aquí hoy con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. Y bienvenido a esta conferencia. Gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por creer en la misión de nuestro instituto. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras. Yo todo lo que hacéis intento estar siempre. Soy un miembro muy orgulloso del Instituto Juan de Mariana y ya llevo 2 veranos seguidos yendo a la escuela de verano y creo que esta pues debe de ser ya mi tercera ponencia, creo, entre las 2 que hice en la escuela de verano el año pasado. Bueno, la temática que nos trae aquí, ¿no?, es la geopolítica tras el coronavirus. Es una de las grandes preguntas que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Las épocas de crisis y de cataclismo siempre son épocas de reflexión. Y una de las preguntas más importantes es ¿cómo va a ser el mundo después del coronavirus? Claro, acercarse a una pregunta tan amplia pues se puede hacer desde cualquier disciplina y la geopolítica es para mí una de mis favoritas y es con la que lo vamos a hacer hoy, ¿no? Como voy a tocar muchos temas y muchos seguro que ahí va a haber gente que les apetezca oír algo más detallado de lo que yo voy a decir, si queréis esperamos a las preguntas del final para discutir sobre posibles temas que yo voy a comentar, o a lo mejor no comento, pero que son de interés. Bueno, para empezar la conversación de hoy, yo quería proponeros que hiciéramos, siguiendo a la famosa obra de Charles Dickens, 3 viajes en el tiempo, ¿no? Vamos a hacer 3 viajes en el tiempo con la antigua Grecia, y sin intentar mantener más la sorpresa. ¿Se me oye, Eduardo? No sé si se me oye porque te estoy viendo moviéndote. Se me oye, muy bien, vale. Pues vamos a empezar en el 430 a.C. en Atenas, ¿no? Es el año en el que la peste que asoló Atenas se llevó entre un 20 y un 30% de la población, aunque si las cifras de hoy no las sabemos, cuántos infectados hay de coronavirus, pues imaginaros las cifras de la antigua Grecia, ¿no? Claro, Tucídides lo que dice, y me recuerda mucho, ¿no?, al periodo en el que estamos viviendo ahora, es que dice, y leo textualmente, jamás se vio en parte algún azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contactos con los pacientes y morían en primer lugar, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muchos avances tecnológicos y científicos desde entonces y no tenemos esta sensación de saber de no entender lo que está pasando y cómo está cambiando nuestra realidad, ¿no? Claro, las consecuencias sociales y psicológicas debieron de ser tremendas, o si queréis podemos hablar también de la peste bubónica, ¿no? Por un lado, Tucídides habla del famoso distanciamiento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y cómo muchos de los enfermos se les dejaban solos a morir por miedo a coger la infección de la gente que tenía más cercana, ¿no? Pero también, y dice Tucídides, ¿no?, aquellos que superan la enfermedad, como él mismo, que él se recuperó, también fue un poco le dio una sensación de optimismo, yo creo, hacia la humanidad, de la empatía y la humanidad que tenían aquellos que habían pasado la enfermedad con los enfermos, ¿no? Entonces ahí vemos, yo creo, la luz y la oscuridad, ¿no?, dentro de la naturaleza humana. Claro, muchos atenienses pensaban, y él decía, ¿no?, en la historia de la guerra del Peloponeso, que pensaban que era un castigo de los dioses, ¿no? Él era
es unos primeros historiadores porque se negaba a dar este tipo de explicaciones al fenómeno y se tiraba más por la medicina, ¿no?, que por castigo de los dioses. Pero a día de hoy yo creo que también hay un reflejo de eso en la sociedad ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, en Instagram a veces, desafortunadamente, y en Twitter, que estoy muy poco, también se ve como mucha gente hay como que parece como que odian a la humanidad, ¿no? Como, ya nos tocaba algo así, porque claro, nos estamos cargando el mundo y tal. Y este tipo de odio y antihumanismo que hay, ¿no? A día de hoy, a mí la verdad que me parece, me da un poco de como estupefacción, ¿no? Verlo, porque la verdad que no sirve para nada. Y si no echan en culpa, ¿no?, a los dioses o que los dioses nos han abandonado y se han ido con Esparta, como hacían los atenienses, en nuestra época es como que nos lo merecemos de alguna manera, ¿no? Todavía tenemos este tipo de personas de las que Tucídides casi que se habría reído, ¿no?, en el 430 a.C. Claro, Atenas era una polis tremendamente naval, ¿no?, muy bien conectada con el mundo que le rodeaba, y era cuestión de tiempo que llegase la peste, que si mal no me equivoco, Tucídides dice que empieza en Etiopía, si no me equivoco. Claro, esta conectividad que ha permitido, por ejemplo, el capitalismo, ¿no?, con la globalización y demás, que ha sacado millones de personas de la pobreza, tiene sus riesgos, y los tenía entonces y los tiene hoy. Además, los equilibrios de poder dentro de la sociedad en Atenas se vieron radicalmente cambiados, ¿no? Mucha gente, pues muy importante en la política de la polis y más rica y demás, pues claro, las enfermedades no entienden de ningún tipo de diferencias de nivel socioeconómico, entonces fue una alteración muy grande. Pero, y para finalizar este primer viaje en el pasado, a nivel geopolítico, algunos autores dicen que este fue el inicio del fin de la guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas con Esparta, que acabó ganando Esparta. Otros autores no están tan de acuerdo de esto. De hecho, la enfermedad llegó al segundo año de la guerra, que duraría muchísimos años más. En mi opinión, la geopolítica depende de factores que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, también haciendo un poco la similitud de ayer con hoy, el coronavirus, como pasó con esta enfermedad que asoló Atenas entonces, la geopolítica obedece unas variables que son un poco más macro que crisis repentinas como las del coronavirus, aunque entremos a discutir eso un poquito más adelante. ¿Por qué digo esto, no? Porque en Atenas se continúa con un periodo expansivo mucho después de la enfermedad, que por cierto se llama el famoso Pericles también, con lo que la peste no debió de ser tan letal como se dice, ¿no? Yo esto que fuese un 25 y un 30% de la gente que fallecía, me da a mí que está un poco inflado. Pero bueno, no soy un experto en este tema, entonces tampoco me quiero aventurar demasiado, ¿no? Entonces, volviendo ahora de este primer viaje al pasado, vamos a hablar ahora de unos posibles escenarios geopolíticos que nos enfrentamos, ¿no? Richard Haas, del Council of Foreign Relations en Estados Unidos, comentaba interesantemente, ¿no?, que algunos predicen que la pandemia traerá un nuevo orden internacional liderado por China, mientras que otros dicen que no, que esto va a ser el fin del liderazgo de China. Algunos dicen que es el fin de la globalización, otros que es el inicio de una era de cooperación global más exhaustiva. Y otros dicen que recargará el nacionalismo, ¿no?, que llevamos viviendo en los últimos 5 años con cada vez más fortaleza, yo creo, en el escenario internacional, mientras que otros dicen que será el fin del libre comercio y que provocará cambios y caídas de regímenes a diestro y siniestro, ¿no? Claro, esto me recuerda un poco a, no sé, los que hayáis visto Juego de Tronos, que dicen de los del norte, ¿no? Dice, claro, los del norte tarde o temprano tienen razón, efectivamente, tarde o temprano llega el invierno. Entonces, de todo esto que se dice o que oímos por ahí, alguien va a tener razón, ¿no? Sin embargo, coincido con Richard Haas, ¿no?, en lo que dice él de que la geopolítica después del coronavirus nos va a ser muy familiar. O sea, yo no creo que vaya a surgir algo radicalmente distinto a la gran cuestión de nuestra era en geopolítica, que ahora llegaré con ello, ¿no? Es decir, ¿qué va a seguir viendo después del coronavirus? Pues evidentemente la caída del liderazgo estadounidense va a seguir estando, ¿no? La cooperación internacional va a seguir teniendo una tensión hacia el mundo en lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una era en la que ya no tenemos una hegemonía unipolar como era Estados Unidos, sino que ahora se está nivelando un poco más con el ascenso de los países asiáticos y demás, y estamos entrando en lo que muchos autores denominan una organización del sistema internacional multipolar, ¿no?, en la que hay varios estados que compiten entre ellos y no un solo estado que tiene el poder y la ímpetu de rehacer las relaciones internacionales a su imagen. Fareed Zakaria, por ejemplo, dice, ¿no?, que las dos economías líderes del mundo, tanto Estados Unidos y China, tienen unos ratios de deuda con respecto al PIB del 210 y el 310% respectivamente.
Y esto es uno de los grandes problemas que él cree con lo que nos está viniendo ahora, ¿no? Y es que la deuda es una de estas cosas que va a ser, que ya veníamos viendo, ¿no? Cómo se iba acumulando antes del coronavirus, pero este hecho del coronavirus puede tener unas implicaciones que se acelere esta crisis, ¿no? Puede hacer un poco de acelerador de la historia, como también han dicho algunos autores. Y específicamente me quiero referir aquí a los países productores de petróleo porque están en una situación tremendamente complicada, ¿no? Bueno, con el parón de las sociedades, yo creo que es de sentido común que el consumo de gasolinas evidentemente baja muchísimo y este parón de las sociedades es evidente que el precio del barril del petróleo se ha desplomado. Vamos, de enero, ¿no? Que estaba en un 65,11, si no me equivoco, dólares. El barril ahora, a día de hoy, lo que he visto esta mañana último, está en un 21 dólares con 2 centavos. O sea, es un desplome brutal. Claro, llamativo está siendo, además en esto, la disputa por acceso de mercado que está habiendo entre Rusia y Arabia Saudita, que lo que están intentando hacer, ¿no? Desde marzo, en mi opinión, es tratar de desbancar a aquellos productores de petróleo que tienen costes de producción más altos, ¿no? Pues si pensamos en aquellos estados, México, ¿no? Puede ser un buen caso de estos que tienen que hacer la extracción en aguas profundas que evidentemente tienen unos costes asociados mucho más altos. Entonces, parece esto una estrategia de intentar hacerse con más parte del mercado por parte de estos dos autores que, bueno, ha intervenido Estados Unidos, ya veremos si esto se soluciona o no, pero además, claro, muchos países, como sabéis, dependen, ¿no? En gran medida del petróleo que venden. Y Arabia Saudita y Rusia justo son estados, ¿no? Que tienen amplias reservas de divisas y pueden amortiguar un poco más el golpe de esta crisis, pero hay otros productores que no pueden amortiguar el golpe con esta facilidad, ¿no? Por citar unos ejemplos. Ecuador, un tercio de su economía depende del petróleo y el año pasado pidió un préstamo al FMI de 4,2 billones de dólares y le va a colocar esto en una situación muy complicada. Irak, ¿no? Si nos vamos ahora a Oriente Medio, antes de la caída del precio esperaba tener un déficit presupuestario de unos 40 billones, con los inmensos problemas de gobernabilidad que todavía tienen, ¿no? Con los inmensos problemas de seguridad, como sabéis, y un presupuesto que estipulaba un precio del barril a unos 56 dólares, ¿no? O sea, ya os podéis imaginar lo que significa esto. Nigeria, otro país que en el presupuesto había estipulado que iba a vender el barril a unos 57 dólares. Es otro país tremendamente endeudado. México, evidentemente también, casi un 18% de los ingresos procedentes son del sector petrolífero y también estimaba venderlo en torno a unos 41 dólares, ¿no? Y China también tiene mucho que ver, aunque no sea un productor de petróleo en esto. ¿Por qué? Porque aunque no sea un productor, sí que es un prestamista. 152 billones en préstamos a países como Venezuela, como Irán y otros países africanos que van a tener problemas inmensos para hacer frentes a esto, ¿no? Bueno, a mí me encanta empezar en la clase de geopolítica continuando, ¿no? Hablando sobre el escenario y lo que me encanta decir a los alumnos es una frase famosísima de Hans Morgenthau, el padre del neorrealismo en Estados Unidos, en el que dice, ¿no? Que la primera lección que debe aprender y nunca olvidar un alumno de relaciones internacionales es que las complejidades de los asuntos internacionales hacen que sean imposibles las soluciones fáciles por un lado y las profecías veraces, ¿no? Es en este mismo punto del camino en el que se separa el académico del charlatán. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con decir si esto va a llevar a un derrocamiento del régimen en Irán, ¿no? Porque es difícil predecir estas cosas. Sí que hay cuestiones de geopolítica que creo que sí podemos analizar, ¿no? Bueno, ¿cómo solemos medir los teóricos de las relaciones internacionales, sobre todo los grandes, no yo, ¿no? La distribución del poder, ¿no? Pues son tres variables fundamentales. Una es la economía, otra es la capacidad militar y el tercero es los alineamientos internacionales, es decir, los socios, los amigos que tienes, ¿no? Como Estado. Estás alineado con Estados Unidos, estás alineado con la Unión Soviética, ¿no? Eso importa mucho, ¿no? En las relaciones internacionales. Entonces, yo ya os invito al segundo viaje en el tiempo que vamos a hacer ahora, y este es el último que os prometo que va a ser de la mano de Tucídides, porque es para Tucídides, la gran cuestión de su época, la razón por la que escribe este gran manual de historia que le hizo famosísimo, ¿no? Es que para él la guerra del Peloponeso fue la gran cuestión de su era, ¿no? Fue la gran cuestión geopolítica
de la era de Tucídides, para él el Peloponeso, ¿no? Claro, para mis abuelos, por ejemplo, el español, la guerra civil fue lo más importante y para el inglés la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Para mis padres, por ejemplo, pues la gran cuestión fue la Guerra Fría, ¿no? Yo nazco casi al final de la Guerra Fría, entonces no ha sido la gran pregunta de mi generación, pero sin duda es el ascenso de China y su relación con Estados Unidos lo que realmente va a marcar la geopolítica, o es una de las grandes preguntas de la geopolítica en el siglo XXI. ¿Cómo iba esta relación entre Estados Unidos y China antes del coronavirus? Bueno, pues creo que ya lo sabéis casi todos. La respuesta, y siendo hablando fácil y mal, iba muy mal. ¿Cómo va a ir, cómo va a ir ahora la relación después del coronavirus? Muy mal también. Ambos países, ¿no? En términos de relaciones internacionales, tienen un inmenso poder económico y militar con ningún vecino que en solitario, geográficamente, pueda hacerles frente en caso de conflicto, y es lo que se suele llamar una hegemonía. Esta es una preciosa palabra que sale del griego, que indica una relación de dominación del uno con el otro, ¿no? Así se presentaban los espartanos contra sus pueblos vecinos. Somos la hegemonía. Claro, China, en cuanto a su economía, la crisis sí puede presentar una cosa interesante, y esto sí puede ser novedoso, en mi opinión, que puede ser la primera gran crisis económica que ha tenido en mucho tiempo, ¿no? Claro, Estados Unidos se ha enfrentado a distintas crisis en los últimos 20, 30 años que hacen que puede que tenga una capacidad más resiliente para salir de este tipo de crisis económicas. China aún está por demostrar, ¿no? China, además, tiene inmensos problemas nacionales, como la cuestión de los uigures, un problema religioso y étnico, y China realmente es un país tremendo, es el país más centralizado de los países estos de este tipo de dominio tan grandes, ¿no? Entonces, esto puede incorporar unos problemas de gobernabilidad tremendos. Bueno, el China International Capital Corporation, uno de los bancos de inversión más relevantes, soltó una bomba, una real bomba, cuando dijo que el crecimiento del país podía bajar de un 6,1% en enero, que es lo que estaba estimando, a un 2,6%, que dijo recientemente, ¿no? Esto es una auténtica bomba cataclísmica en la economía china, como podemos ver. Y el gobierno, bueno, se sigue manteniendo en que va a ser un 1, y ya sabemos cómo son los gobiernos comunistas, que las cifras son lo que ellos digan y punto, ¿no? Ya tenéis la famosa serie de Netflix Chernobyl, ¿no? Para ver cómo se manifiestan este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a geopolítica, ¿qué es lo que preveo? Pues similar a Atenas, ¿no? En este momento, yo sí que preveo que continúe con su curso en cuanto a los desafíos que está planteando la comunidad internacional. Si pensamos, por ejemplo, en la construcción de islas artificiales en el mar del sur de China, y sobre todo con el intento de hacerse con las instituciones internacionales, invirtiendo y evidentemente con su nueva ruta de la seda, ¿no? Es un caso curioso el chino, ¿no? Porque siempre se consideró un país tremendamente especial históricamente, como muchos de los países, y el nacionalismo es una de las grandes cuestiones en las relaciones internacionales, como bien sabe Eduardo, que hablo mucho con él de esto. Pero China se siente, ¿no? Cuando se incorpora, ¿no? Al final del siglo XX a los organismos internacionales, se siente como un Estado tremendamente especial y grande, que tiene que jugar bajo unas reglas internacionales que ellos mismos no han formado, ¿no? Y hemos visto un cambio interesante, yo creo, en los últimos 20 años en China, en cómo primero se queja del derecho internacional, ¿no? Y de las condiciones que hay en los organismos internacionales, y con el tiempo se ha ido haciendo garante de estos mismos organismos, ¿no? Y ahora con la gira en Estados Unidos hacia un aislacionismo, está aprovechando esto para intentar tener más peso, ¿no? Una de las cosas más interesantes del virus también ha sido la narrativa en China, en mi opinión, ¿no? Claro, desde el desprestigio brutal internacional que ha tenido por el manejo del virus, tratando de silenciar el problema, metiendo a gente en la cárcel y todo tipo de cosas realmente horrorosas que ha hecho el gobierno chino, China ha estado intentando limpiar su imagen, ¿no? ¿Cómo ha hecho esto? Pues por un lado parece que ha tomado de los rusos, ¿no? De la estrategia típica de los rusos, las campañas de desinformación. Y me han llegado, por ejemplo, a mí, seguro que a muchos de vosotros también, muchos vídeos conspiranoicos como diciendo que realmente el virus se creó en un laboratorio estadounidense. A mí me llegó un vídeo de un soldado estadounidense en el metro lamiendo una barandilla en medio del metro, como diciendo, mira qué malos son los americanos, la culpa de todo esto es suya, ¿no? Y esto es un cambio, en mi opinión, porque los chinos no les había visto yo tan asertivos. Bueno, siempre han defendido mediante los institutos de Confucio sus propias imágenes, ¿no? Intentando presentarse como muy dignos, olvidando temas de derechos humanos y demás, pero sí que de repente yo he notado aquí cómo el aparato chino
realmente ha entrado en un nuevo tipo de armamento narrativo, ¿no? Podríamos decir, de una manera mucho más asertiva, ¿no? Luego hemos visto todos los actos de celebración, ¿no? De superación del virus, y China se quiere modelar como un ejemplo a seguir en el liderazgo. Esto, en mi opinión, no es nuevo. De hecho, China lleva varias décadas intentando presentar como que la democracia liberal es algo del pasado, ¿no? El fin de la historia famoso de Fukuyama. Pues no es así, y realmente el futuro lo tiene el autoritarismo, que hablaré un poquito más de esto al final. Claro, lo curioso de esto, además, es que uno de los mejores modelos en la lucha contra el coronavirus ha sido Taiwán, que luego voy a hablar de este tema. Y recomiendo un artículo de Pablo Pardo que recientemente en El Mundo decía, ¿no? La razón del desprecio a Taiwán es obvia. China no reconoce la soberanía del país, al que Pekín se limita a calificar como la isla rebelde. Mis alumnos y yo estamos leyendo el famosísimo libro de On China de Henry Kissinger, en el que habla y pone palabra de Mao, ¿no? Diciendo que me da igual que Taiwán tardemos 10 años o 100 años en conseguirlo, tarde o temprano lo vamos a hacer, ¿no? El pensamiento estratégico chino no es electoralista y es una de las ventajas que tienen los autoritarios. Y los chinos tienen este modelo muy metidos en la mente, que piensa muy a largo plazo, ¿no? Claro, la OMS además ignoró olímpicamente, ¿no? Es una auténtica vergüenza, ¿no? La gestión de la OMS, los mensajes positivos en la lucha contra el virus proveniente de la isla de Taiwán, ya que Taiwán ha sido la nación con más éxito del mundo en la lucha contra el coronavirus, pese a su cercanía geográfica, económica y cultural, que son factores tremendamente importantes en la ciencia política, a China. En el momento que Pablo Pardo escribía este artículo en El Mundo, decía con solo 379 contagios y 5 muertos en una población de 24 millones de habitantes. Bueno, vámonos al otro, vamos a cruzarnos el Pacífico, si os parece, y vamos a ver ahora a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos lleva desde el fin de la presidencia de Bush hijo entrando en una etapa de aislacionismo, ¿no? Los americanos están cansados después de las guerras y de grandes proyectos de state building en el extranjero. Y en mi opinión, gane Trump o gane Biden, esto no va a cambiar. No preveo grandes maniobras lejos de casa de los estadounidenses y van a seguir concentrándose en Asia para impedir el ascenso de China. Después de la guerra más larga de su historia, de la nación estadounidense, que ha sido Afganistán, el pueblo americano, en mi opinión, no quiere más aventuras por ahora. Ese sería mi resumen. Trump se empeña en llamar al virus el virus chino o el virus de Wuhan. A mí bueno, yo sabéis que empecé mis estudios en psicología, luego relaciones internacionales y ahora estoy con pensamiento político, ¿no? Pero Trump a mí es una persona que me produce fascinación, no todo lo que no dice, porque es una especie como... No se podría crear una caricatura en una película de ficción para representar a este personaje, ¿no? Él se lleva a pelear a palos en la OMS, por ejemplo, diciendo esto hay que llamarlo el virus de Wuhan o el virus chino porque es lo que es. No, así es él. La OMS ha tenido un papel lamentable, en su opinión, ¿no? Y además Estados Unidos es el Estado que más aporta en las arcas de esta institución internacional. Pero es que además el 31 de diciembre, ¿no? Que os venía diciendo, Taiwán le compartió la información clave a la OMS de que el virus se pasaba de personas a personas. Y la OMS esperó hasta que el 14 de enero hasta que se lo dijera China, ¿no? ¿Por qué? Porque la OMS no se quiere meter en estas disputas de nacionalismo. Puede que sea inteligencia táctica, como sabes, Eduardo, porque yo siempre digo que siempre que se enfrenta el liberalismo al nacionalismo, pierde el liberalismo, por desgracia. Entonces, la clave de los liberales es unirnos al nacionalismo de alguna manera, porque en cuanto se enfrentan, no tiene opción, sobre todo en el escenario internacional, el liberalismo. Claro, si gana Biden, puede haber un acercamiento, una reconstrucción, ¿no? del orden liberal, que sería un poco volver un poco al tema Obama, pero yo creo que va a tener grandes problemas por el Congreso y no preveo que este esfuerzo sea demasiado acentuado, ¿no? El Partido Republicano y Demócrata no discordia tanto en política exterior y estas son las grandes discusiones que tenemos mucho en la facultad, ¿no? Cuando se ve el comportamiento de un país como Estados Unidos desde un punto de vista mucho más macro, ¿no? ¿Qué ha hecho Estados Unidos en los últimos 200 años? Pues vemos que tampoco hay tantísima diferencia, aunque evidentemente en política nacional estamos hablando de otra cosa, pero en política internacional, ¿no? Pues cosas como la política Monroe, ¿no? O el plan Marshall, todas estas cosas, o había un gran apoyo bipartisano a la construcción del orden liberal después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y siento deciros que sin duda tanto Trump como Obama han tratado de hacer lo mismo, que es de alguna manera u otra preocuparse mucho por el ascenso de China, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como se comportan los hegemones, sean democracias o dictaduras.
Y ahora os invito al que prometo es el último viaje en el tiempo que vamos a hacer. Uno de los últimos viajes del tiempo que vamos a hacer. Este es el último que hacemos con Tucídides, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un autor en Harvard que se llama Graham Allison que ha popularizado mucho lo que se conoce ahora como la trampa de Tucídides. Lo que intenta argumentar este concepto es que siempre que un Estado revisionista, ¿no?, que está en ascenso, amenaza con desplazar al Estado líder, el resultado más probable es la guerra. De hecho, 12 de los 16 casos que ha estudiado el Belfer Center de los últimos 500 años han resultado en la guerra. Esto podéis acceder vosotros si queréis, tienen un montón más de revisión, está en el Belfer Center esto, y están viendo, el gran tema es la trampa de Tucídides, porque la gran cuestión es ver si Estados Unidos y China están destinados a ir a la guerra, ¿no? Tanto Xi Jinping como los distintos presidentes norteamericanos han hablado de este concepto, o sea que se ve que ha trascendido de la academia, ¿no?, al más alto nivel de la política internacional. Y lo que intentan decir ambos mandatarios es que, bueno, esperan poder evitar la guerra, no hay que caer en el determinismo histórico, aludiendo a ambos a la trampa, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir Tucídides con esto, ¿no? Y permitirme que le cite textualmente. Aunque tengo para mí que la causa más principal y más verdadera, aunque no se dice palabra, wow, es que esto está moderno, fue el temor que los lacedemonios, es decir, los espartanos, tuvieron de los atenienses, viéndolos tan pujantes y poderosos en tan breve tiempo. Es decir, fue el miedo que despertó en Esparta el ascenso de Atenas lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Espero que con eso más o menos os quede claro, ¿no?, de lo que es la trampa de Tucídides. Y claro, aunque la gran cuestión de nuestra era efectivamente va a ser esta gran rivalidad entre Estados Unidos y China, que yo preveo que mucho después de que nos hayamos muerto, todos los que me estéis escuchando aquí, siga siendo la gran pregunta, el resto de los actores en la escena internacional no se van a quedar quietos tampoco. De hecho, ya lo íbamos viendo, ¿no?, con cómo se está retando el orden internacional liberal desde distintos frentes. Estados revisionistas tratarán de consolidar su situación a expensas de la pérdida de ímpetu de Occidente. China en Asia, evidentemente, Rusia en Europa del Este, como ya lo sabemos, y cada vez más en Oriente Medio, e Irán, por ejemplo, en el Golfo. Con lo cual, independientemente de lo que esté pasando entre China y Estados Unidos, estos estados van a seguir pujando por expandir su zona de influencia, ¿no? Con eso, más o menos, quiero entrar a unas últimas conclusiones, si me lo permitís, y ya voy terminando. Y la primera que quiero deciros, y que os quede claro, porque esta es una de las peleas que siempre tenemos los que creemos en el liberalismo, es que las realidades geopolíticas se imponen. Con lo que, aunque el conflicto parezca un leñazo o algo del pasado, esto de la guerra, ¿no?, cuando leemos autores que hablan sobre el fin de la violencia y como cada vez muere mucho menos gente, que estadísticamente es cierto, lo que estamos viendo es que muchos grandes periodos de estabilidad han ido seguidos de un enorme cataclismo, de un grande cataclismo de violencia, ¿no? Con lo cual, nunca se puede pensar que las guerras son algo del pasado. Hay que establecer, en mi opinión, volviendo a la temática precisa, ¿no?, del coronavirus, determinados mecanismos para prevenir pandemias como estas. Una de las lecciones, yo creo que hay que tener claro, que es una de las que argumenta Haas en el Council of Foreign Relations, es que la globalización realmente no es una lección, es un hecho. Con lo que hay que trabajar para coordinar medidas de cara a la siguiente pandemia. La solución nunca podrá ser global. De la misma manera que a Atenas le pasó y de la misma manera que luego llegó todo con la peste bubónica, las pandemias implican coordinación, pero no desechar todo el orden que se tiene por miedo, ¿no?, a lo que viene. Por otro lado, la política comparada nos enseña sobre distintas políticas, yo creo, ¿no?, para contener el virus. Y curioso, ahora sí que me refiero al caso de Taiwán, en el que la sociedad civil jugó un papel protagonista en la gestión de la crisis. Porque la mezcla en Taiwán entre sociedad civil y tecnología puede ser tremendísimamente positivo, mucho más de lo que nos podemos pensar. De hecho, tanto el modelo de tecnología estadounidense basado en publicidad, ¿no?, que es muy de arriba abajo, como el chino, que todo es totalmente de arriba abajo, esto es un modelo un poco más de abajo arriba, ¿no? Pero bueno, Singapur, por ejemplo, tuvo un liderazgo político, en mi opinión, ejemplar, hablando sobre la gravedad del asunto y contando la verdad desde el principio, ¿no? La verdad no debe de ser nunca algo que se gestione, es algo que se debe de contar y punto.
Y Trump, en mi opinión, ha cometido este tremendo error también, como muchos otros gobernantes, como el gobierno de España y demás, en intentar subestimar, perdonarme, las implicaciones de esta crisis, ¿no? Claro, es la típica, yo creo, fatal arrogancia, si me permitís parafrasear a un grande, que nos quiere tratar como niños, ¿no? Es la fatal arrogancia del gobernante que nos quiere tratar como niños y que piensan que la sociedad civil no estamos preparados para oír la verdad y que nos vamos a volver totalmente locos, ¿no? Mientras ellos mismos, los gobernantes, sigan tomando medidas en su casa porque tienen este acceso a información privilegiada, lo cual es una auténtica hipocresía, ¿no? Pero bueno, los medios de comunicación, en mi opinión, también deben contar la verdad y no temer la inestabilidad que genera esa verdad, que esto es una parte crucial. No se deben de creer portadores de poderes especiales. Su misión es informar con honestidad y mantener al poder honesto. Punto. Ahí se acaba. Y también una de las grandes cosas, que es lo que os he venido diciendo durante casi toda la conferencia, es que la competición internacional, aunque no nos guste, está garantizada. ¿Vale? Lo estaba en la Grecia clásica y seguramente continúe mucho después de que todos nos hayamos ido. Con lo que es importante que la sociedad civil, y muy en especial, por ejemplo, en un tema pandémico como este, la comunidad científica tiene un rol especial a tener aquí. Porque es importantísimo que la comunidad científica establezca equipos de trabajo transnacionales que compartan información y soluciones. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Xi Jinping y Donald Trump puede que sea muy difícil que se miren a la cara, ¿no? Pero las comunidades científicas de ambos países colaboran con mucha más facilidad. Sin duda, el nacionalismo no tiene por qué impedir la colaboración fuera de la política. Y para mí, esto es unas grandes tareas que tiene que haber entre expertos, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece importantísima, ¿no? Salvaguardar los tratados de libre comercio de la tentación nacionalista. Esto no es nuevo. Ya llevamos con esta pelea por unos 5 o 6 años, diría yo, en el panorama internacional, pero la crisis puede acentuarlo, ¿no? Porque el capitalismo, que quizá ha sido el mejor invento social que haya tenido la humanidad, y sabemos siempre que sus enemigos siempre están esperando, ¿no?, cualquier excusa para derribar el orden, imponer su pobreza igualitaria, es muy probable que lo utilicen para hablar sobre, claro, esto significa el fin del capitalismo, cuando esto es un virus. Entonces, son cosas que a la mínima están intentando lanzarnos su ideología y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por otro lado, coordinar políticas de prohibiciones de viaje y advertencias entre países para que no pase nuevo como la OMS, que Australia ya quería tomar medidas y la OMS intentó decir, bueno, no os preocupéis, no es para tanto y demás. Y que quizá este último punto puede ser, con esto acabo, la parte más importante. Y es que yo creo que cuando uno mira un poco la historia, se da cuenta que las grandes crisis muchas veces conllevan revisiones del contrato social, ¿no? Si bien es cierto que no creo que caigan regímenes por todos lados por culpa del coronavirus, que a lo mejor alguno cae, hay algo mucho más realista y que nos está pasando hoy. Y Platón, el gran Platón, ya hablaba de esto, si no me equivoco, en el capítulo 8 de la República. Y dice que el tirano siempre se presenta como un protector, ¿no? No puede ser esto una excusa para que los gobiernos acumulen poder de una manera despótica. O sea, no pueden usar el coronavirus para esto. De hecho, los países que mejor han gestionado la crisis han sido gracias a la sociedad civil y el policentrismo. Os quiero recomendar un artículo que escribió el director de Juan de Mariana, Eduardo Fernández, junto al director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Santiago Fernández Ordóñez, en CADEP, que es sobre el policentrismo y una reflexión en lo que se podía haber hecho mucho mejor en España y en otros países, apoyándonos mucho más en la fuerza que tiene el sector privado, ¿no?, y el expertise que tienen las empresas, por ejemplo, Inditex, con cadenas de suministro totalmente capaces, ¿no?, de hacer una gestión de este tipo. También quería hablaros, bueno, estaba el otro día haciendo un vídeo de estos que hago yo en Instagram Direct con José Ruiz, un joven y brillante intelectual español donde los haya, que se refería a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, con sus poderes extraordinarios, como una figura parecida a los dictadores romanos. Y es que, como bien sabe Eduardo, porque también está estudiando esto durante los últimos 5 años, ¿no?, la democracia lleva retrocediendo varios años en la esfera internacional al favor del autoritarismo. Y este tipo de crisis son con las que los déspotas se frotan las manos, ¿no?, con lo que es un momento de reflexión, de hasta dónde, qué queremos hacer o qué tipo de orden social queremos y político al salir de esta crisis.
porque desgraciadamente muchos están aplaudiendo las medidas autoritarias por la ilusión de control que hay en el caos que introduce esto, ¿no? Volviendo a Platón, ¿no? El déspota es como un lobo, dice, que una vez que ha probado la sangre, en su caso la acumulación de poder es la sangre, solo quiere aumentarla, ¿no? Es un poco una de las grandes cuestiones. Y quería cerrar con el último viaje en el tiempo que quiero hacer con vosotros hoy. Y es con una cita maravillosa que leí recientemente con mi director de tesis, Eduardo Noya, que es el gran texto de Etienne de la Boétie, escrito en 1576, si no me equivoco, sobre la servidumbre voluntaria, que os va a encantar y os lo leéis en una hora. Os recomiendo el texto sobre la servidumbre voluntaria. Y dice así, voy a leer textualmente, ¿de acuerdo? Referiré con placer un caso que conservaban perfectamente en su memoria los favoritos de Jerjes, poderoso monarca de los persas, con respecto a los espartanos. Al tiempo que Jerjes disponía un formidable ejército para emprender la conquista de Grecia, envió embajadores a las ciudades griegas pidiéndoles agua y tierra, por ser este el estilo con el que los persas solían intimar la rendición. Es decir, en cuanto entregabas agua y tierra ya eras un súbdito, ¿no?, de los persas. Pero los persas, el rey persa, se abstuvo de hacerlo con Esparta y Atenas, porque se acordaba de que habiendo hecho su padre Darío igual intimación con los atenienses y espartanos, de sus enviados, los unos habían sido arrojados a los fosos y los otros precipitados en pozos, diciéndoles que tomaran allí el agua y la tierra que pedían en nombre de su soberano. Aquellos ciudadanos no podían sufrir que se atentase a su libertad en lo más mínimo, ni a un solo de palabra. Algún tiempo después, repararon los espartanos que con esta acción se había traído la indignación de los dioses, especialmente del dios Taltibio, dios de los heraldos. Para aplacarlos, ¿no?, a los dioses, se apresuraron en enviar 2 ciudadanos a discreción de Jerjes, en satisfacción de la muerte que sufrieron los embajadores de su padre. 2 espartanos, llamado uno Esperto y otro Bulis, se ofrecieron voluntariamente para este sacrificio. Marcharon y al llegar al palacio de un sátrapa persa que se llamaba Hidarnes, gobernador de todas las ciudades marítimas de Asia, fueron recibidos con un particular obsequio. Después de haber tratado de varios asuntos, preguntándoles el gobernador por qué rehusaron los griegos con tanto empeño la amistad del rey, espartanos, creedme, les dijo, y aprended en mí del modo con que sabe honrar el soberano a sus fieles servidores, y no dudéis que igual recompensa recibirán vuestros servicios. Si fuerais hechuras de tan gran monarca, cada uno de vosotros 2 sería señor de una ciudad en Grecia. Hidarnes, contestaron los espartanos, agradecemos, pero no aceptamos tus consejos. Tú solo prometes el bien que has disfrutado, pero no conoces todos los quilates del que nosotros poseemos. Has gustado del favor del rey, pero para saber en qué consiste nuestra dicha, deberías haber gustado antes de las dulzuras de la libertad. Si tú hubieras empezado por disfrutarla, nos aconsejarías tú mismo defenderla no con lanza y escudo, sino también con dientes y uñas. Solo los espartanos y atenienses, yo quiero pensar, no podrían haber dado una contestación así a los persas. Y creo que deberíamos ser, pues, ¿no?, como estos espartanos y atenienses con nuestros gobernantes. No deberíamos ceder ni un ápice de libertad. Muchas gracias. Bueno, Well, pues qué decir, la verdad es que muchísimas gracias por la conferencia. Gracias también, es demasiado amigo, hombre, entonces gracias también por referir los artículos y todo eso. Y en definitiva, pues efectivamente, el trabajo que está desarrollando Will, citando tanto clásico que ya me han llegado por los chats comentarios de la brillantez y de que eres un gran activo, porque yo estoy haciendo también que eres miembro del Juan de Mariana y obviamente profesor en nuestro querido Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín.
Pues hablando con grandes amigos, pues ahora abrimos el turno del debate y de las preguntas, ¿no? Y creo que Pablo ya ha recopilado un gran número de preguntas, entonces la idea es darle a Pablo la batuta porque hemos tenido un canal muy activo, hemos superado en algún momento las 200 personas en directo, están unas 170 ahorita, como se suele decir en Guatemala también, en directo viéndolo, y Pablo, como quieras con las preguntas. Escuchen acá, ahora sí. Había varias preguntas, ¿no? Una es cómo se vería afectada la alineación de los países, sobre todo en Europa, porque bueno, algunos países pues se van acercando a China, o incluso la falta, ¿no? La crítica que hay a la falta de ayuda de parte de la Unión Europea, esto puede llevar a fragmentación de nuevo entre el norte y el sur de Europa, si China puede aprovechar la necesidad económica y ayudar a los países y todo eso. Voy a intentar contestar a ver si he entendido bien la pregunta. A ver, una de las razones, ¿no? O sea, hay distintas razones por las que tenemos un antagonismo tan marcado de Rusia y de China. Y no es porque seamos amigos de Estados Unidos. O no es solo por eso, en mi opinión. Por un lado, con Rusia es porque es el gran adversario geopolítico de los europeos, sin duda. Y de facto por mucho que ya no nos gusta hablar de conceptos clásicos de la geopolítica del siglo XVIII y XIX, ¿no? Como son esferas de influencia, de facto hemos otorgado a Rusia, ¿no? Su esfera de influencia propia en Europa del Este. En Ucrania, por ejemplo, lo único que hacemos es hacer sanciones, pero de facto ya hemos aceptado la anexión de Crimea y el poder de proyección que eso le va a otorgar, evidentemente, en el Mar Negro, ¿no? La razón de China comparte esta con Rusia, pero tiene otra separada, ¿no? Rusia, por un lado, es un actor geopolítico antagonista a nosotros, pero Rusia se siente amenazado por su modelo de negocio, ¿no? Por su modelo político, me refiero. Es decir, la dictadura, que es la autocracia que tiene Putin con la que gobierna Rusia, es algo tremendamente difícil y, a los ojos de mucha gente, tremendamente ilegítimo. De hecho, aunque sea una dictadura, hasta él mismo tiene que hacer elecciones, con lo cual eso pone en evidencia la complicada situación, ¿no? China no tiene una competición geográfica, podríamos decir, con los europeos. Tiene un interés comercial inmenso, pero comparte con Rusia el problema que es la legitimización de su sistema político y que la mayoría de Occidente nos horrorizamos con el terror del manejo de los derechos humanos que han tenido ambos estados y somos muy críticos con los autoritarios, que es como se debería ser. Claro, nosotros no nos escapamos de eso. Dentro de la Unión Europea tenemos a Hungría, ¿verdad? Que Hungría es un estado totalmente totalitario y ahora mismo, con el estado de excepción, va a durar hasta que lo que le dé la gana a Orbán. Entonces, de facto, llamarlo una democracia no sé si es muy, muy adecuado, ¿no? Claro, la Unión Europea pues intenta hacer su política exterior, pero no se diseñó, yo creo, para ver qué hacer cuando un socio propio, ¿no?, se aleja de los valores. Yo creo que hemos sido, la Unión Europea y los europeos hemos sido un gran factor de democratización en todo nuestro entorno, y para acceder a la Unión Europea tienes que cumplir con una serie de requisitos que no os quiero dar ahora que el rollo de todos esos requisitos, pero muchos estados han hecho un esfuerzo por convertirse hacia nuestros valores, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer cuando un socio, con alguien que está dentro, le da la vuelta a esos valores? Eso es una pregunta que quizá no habíamos contemplado. No sé si con eso estoy contestando. Perfecto. También preguntan, sobre todo que vives en América Latina, ¿qué escenario prevés para América Latina? Sobre todo con lo convulso que ha estado previo a la crisis del coronavirus y ahora más con esto, pues, ¿qué impacto ves, sobre todo en cambios quizás de gobierno y eso? Pues veo problema, como dije en la charla, ¿no?, con aquellos estados que dependen de la producción de petróleo, sobre todo los que están tremendamente endeudados. Esos están especialmente en una situación muy complicada. Y también, bueno, han llegado imágenes horrorosas de Ecuador que me han llegado a mí por WhatsApp y por muchos otros lados, pero creo que los efectos, o sea, como que a muchas partes de América Latina ha llegado más tarde todavía que a Europa la sombra y la terrible. Bueno, a América en general, porque a Estados Unidos también ha llegado como más tarde, ¿no? Todas las olas estas
de la oleada del virus y es difícil de hacer, ¿no? Yo, o sea, por ejemplo, por hablar en Guatemala, el presidente desde muy temprano, quizá ayude que sea médico, ¿no? Ya estaba un poco asustando a la población, saliendo con mascarillas, intentando hacer lo que se puede. Yo no sé si un gobierno, claro, porque en estados que dependen, ¿no? En estados en los que gran parte de la población depende del día a día de su trabajo para poder comer literalmente, es muy difícil seguir unas reglas de aislamiento estrictas, porque claro, eso puede llevar a muchas familias a la dificilísima decisión de decir, oye, os salgo y comemos o, no, o nos morimos. Entonces, muchos puede que lleguen a dar ese paso a arriesgarse y seguir intentando llevar una vida normal, que es un drama humanitario, evidentemente, pero es una difícil solución, en mi opinión. O sea, no le veo salida fácil. He oído mucho, ¿no?, de los movimientos que está haciendo Estados Unidos y Trump ahora mismo en el Caribe con el despliegue antidroga que se está haciendo. Muchos ven en esto, ¿no? Y Venezuela está tremendamente preocupado, el narcoestado venezolano, por una posible, ¿no?, por una posible implicación de Estados Unidos ahí. Pero si uno sigue, y esto, o sea, yo no preveo un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela a día de hoy, la verdad, pero que si yo miro la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría? Bueno, pues que la hegemonía se comporta siempre primero ocupándose de los problemas de su vecindario. Y no tiene mucho sentido para muchos americanos, ¿no?, que estén tirando trillones de dólares en el conflicto más largo de su historia, que ha sido Afganistán, y no hagan nada en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí hay un difícil equilibrio que ya veremos hacia dónde se va eso, porque la teoría sí que diría que Estados Unidos intentaría deshacerse de los regímenes que le son contrarios en su propio hemisferio. También nos preguntan no solo sobre los actores hegemónicos actuales o importantes actuales, sino también alternativos, ¿no? Se habla de la India, que igual podría aprovechar el momento y destacar como un agente alternativo, no solamente políticamente, sino también económicamente, pensando en una alternativa donde localizar las empresas fuera de China. Pues justo una alumna me escribía ayer hablándome sobre este tema, sobre cómo el gobierno de Japón está intentando financiar a muchas de sus empresas que se salgan, ¿no?, de China. Esto ya venía pasando, en mi opinión. De hecho, el aumento del precio de la mano de obra en China ya se venía notando y muchos de los propios empresarios chinos están moviendo su mano de obra hacia Asia. Yo, por ejemplo, que tuve la suerte de trabajar en Inditex, ya muchos de los proveedores que seguían siendo chinos habían movido su producción a países del sudeste asiático, a India también, pero también Pakistán o Camboya, ¿no?, Vietnam y sitios así. Y es evidentemente una estrategia totalmente válida. De hecho, lo que tiene sentido, ¿no?, y los que antes ven los problemas son las empresas, yo creo, muchas veces antes que los gobiernos, por desgracia, ya están tomando medidas en hacer todo este tipo de cosas. Claro, eso creo que es una idea muy buena. Lo que pasa es que pensar que del coronavirus va a ascender China como el gran hegemón en el siglo XXI no es acertado, en mi opinión, por lo menos a día de hoy. ¿Por qué? Porque en geopolítica, ¿no?, los grandes poderes se miden por poder militar y el poder militar, a su vez, depende del poder, de la parte del poder económico que puede, o sea, la parte del pastel presupuestario que puede convertir el gobierno en poder económico. Claro, eso significa, que esto es una regla curiosa que siempre hablamos en clase, que todos los grandes poderes son enormes potencias demográficas, pero no todas las enormes potencias demográficas son grandes poderes. ¿Por qué? Porque si no hay las instituciones adecuadas para extraer riqueza de esa población, no va a ser un país tremendamente rico. Y ahí tenemos una buena diferencia entre China, por ejemplo, e India, ¿no? India tiene inmensos problemas, ¿no?, de país de tercer mundo, y China todavía también, pero no ha conseguido por unas instituciones que realmente, ¿no?, en inmensos problemas que tiene como sistema de castas y demás, no ha conseguido transmitir unas instituciones que realmente funcionen en convertirlo en la potencia económica y militar que puede llegar a ser, ¿no?, bajo otras condiciones. Creo que era Adam Smith dijo de esto en su tiempo, si no me equivoco, refiriéndose de China, si no me equivoco. Decía, podría haber sido una gran potencia si tuviese las instituciones que se lo permitiesen. Y bueno, el tiempo le dio la razón a Adam Smith, supongo. Pregunta a alguien supongo que de Latinoamérica, y este tema también me interesa a mí, es si crees que este momento pueda servir igual para dar fin al régimen de Maduro e incluso la influencia china y Rusia en la diplomacia latinoamericana. No sé si últimamente ha habido temas ha aumentado otra vez Estados Unidos la tensión con Venezuela y bueno, sigue, es el día a día nuestro de los venezolanos, pero
pero igual siempre hay esperanza. A ver, yo creo que creo que China va a estar menos generosa dando préstamos de lo que ha estado hasta ahora en Latinoamérica, desde luego, pero el fin del régimen de Maduro solo se va a conseguir en cuando se desplace o se le consiga quitar a Maduro el monopolio del uso de la fuerza. Esto es clave, ¿no? Ya llevamos con un intento de usar un monopolio del poder político legítimo, ¿no? Con Guaidó y demás, ha habido una división ahí, pero hasta que los mandos militares y cuerpos de seguridad del Estado no se posicionen en contra de Maduro, esto no va a ser posible. O sea, creo que es que no va a caer, salvo que esos den un paso adelante, ¿no? ¿Cómo se consiga eso? Que esa es la gran pregunta, en mi opinión. ¿Sea con apoyo de actores extranjeros? Sí. Claro, el problema que esto tiene muchas veces es que el dictador consigue inflar el nacionalismo local como diciendo, mira, nos odian todos los demás, odian a Venezuela, cuando realmente lo que odian es el régimen cleptocrático y el narcoestado que es, ¿no? Venezuela. ¿Qué sería, en mi opinión? Pues yo creo que son muy importantes los vecinos, ¿no? O sea, creo que hay países que tienen que estar a la altura de la importancia, países latinoamericanos, evidentemente con Estados Unidos, ¿no? Pero creo que es un momento muy bueno para intentar frenar la amenaza constante de Cuba y de Venezuela, ¿no? O sea, es un momento en el que hay que establecer un plan coordinado entre todos los distintos países para conseguir desplazar ese monopolio de uso de la violencia. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, ahí lo dejo, ¿no? No es una respuesta fácil. Pues conecto esta pregunta con otra que habían hecho antes, y es que ¿qué piensas sobre el poder ganado por los gobiernos durante esta crisis, ¿no? Y lo conecto con Latinoamérica porque he visto muchos gobiernos que, aprovechando esto y también entendiendo que su sistema sanitario no es muy fuerte, pues han tomado mucho poder de controlar a la ciudadanía. Mi caso personal en Venezuela, pues se está usando esto para decir, en tal urbanización hay una persona infectada, aprovechan y resulta que se llevan a un opositor. Entonces también ha habido un aprovechamiento del poder político de esta situación. Y si crees que después de pasar esta situación se pueda replegar o se mantenga. Pues bueno, hay muchos mecanismos constitucionales que permiten la otorgación de un poder excepcional, ¿no? Por un periodo, por periodos que deben de ser limitados, ¿no? Y ¿qué es lo peligroso de esto? Que lo que debería ser extraordinario se convierte en ordinario. Ese es el gran tema que todos lo estamos usando. Yo os ponía el ejemplo del lobo que da Platón en ese maravilloso capítulo de la República y sinceramente os recomiendo que lo leáis porque yo no he leído nunca en mi vida un capítulo en el que hable de la tiranía de una manera tan ahistórica, ¿no? De una manera que se ha repetido constantemente a través de los tiempos de cómo los déspotas han utilizado la centralización del poder, ¿no? Claro, esto es una medida y por eso lo estaba diciendo, Pablo, que claro, que no hay nada mejor que una crisis de este tipo, ¿no? Por eso dice Platón que el dictador, o sea, que el tirano se presenta siempre como un protector, porque muchos de los tiranos, y esto se ve en muchas relaciones internacionales, necesitan a un fantasma externo para justificar la centralización de poder en su persona. Putin, ¿qué hace? Utiliza Occidente. Después del fin de la Guerra Fría han tenido un trato súper desfavorable hacia nosotros, nos han quitado toda la zona de influencia, como si los estados bálticos y Ucrania no tuvieran derecho a decidir con quién se quieren aliar, como si fueran pertenencia de él, ¿no? Entonces utiliza a Occidente como el fantasma. El discurso populista, la más básica parte que es un discurso de nosotros contra ellos, ¿no? El pueblo contra las élites, contra la casta. Es necesario que la figura como Pablo Iglesias se presente, o Pedro Sánchez, como la figura que nos salva de Vox y del fascismo y de la vuelta de Franco y de la extrema derecha. Necesitan arrogarse esa especie de corona de emperador romano para decir, aquí estoy yo para salvaros a todos, ¿no? Y por desgracia, demasiada inocencia hay en la población como para creerles y darles poder en esto. Ahora que mencionas a Platón, había una pregunta sobre qué opinas de la crítica de Popper a Platón y si no te parece que Platón hizo mucho daño vendiendo la utopía sobre lo real. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene mi generación es que no leemos a los clásicos directamente.
En mi opinión, yo lo digo con total humildad, yo hasta que leí Platón había leído, no sé, 10, 15, 20 libros sobre, ¿no? O que se habla de, pero no he leído realmente. El, sinceramente, creo que Whitehead tiene esta famosa frase que decía, ¿no? Que toda la filosofía occidental está recogida en Platón y lo demás son anotaciones a pie de páginas, que como que le pone un lugar en su sitio, ¿no? Y es verdad que en Platón está como la semilla de muchas distintas cosas que luego cada uno se la ha intentado llevar. ¿Quién ha intentado leer ahí autoritarismo? Pues claro que lo ha conseguido. ¿Quién ha intentado ver ahí el totalitarismo, tal, como es el caso de Popper, ¿no? Que le odiaba tremendamente? Yo discuto mucho de esto. De hecho, es un Platón muy distinto el Platón de la República, como por ejemplo el Platón de las leyes, ¿no? Que muy poca gente lee las leyes. Y de hecho, aprovecho para decirlo, voy a dar un curso este verano que vamos a leer la República de pe a pa y vamos a leer las leyes enteras en la universidad, porque es la base, el fundamento del pensamiento filosófico occidental. O sea, tratar de ser ideológico y de echarlo a un bando como de esa manera tan superficial es una pena. Yo creo que es un crimen intelectual hacer algo así, en mi opinión. Entonces, yo de hecho leo ese paper de Popper en sociología con los alumnos y hay partes que coincido con el paper, pero muchas partes que no, ¿no? Genial. Nos preguntan sobre el caso Taiwán y todo este debate que ha habido en torno a la OMS, que no reconoció las advertencias que hacía Taiwán porque no los reconocen como un estado independiente. Si, o sea, si ves que pueda servir esta situación para hacer un cambio en torno al reconocimiento de este país. Esta parte de la pregunta la hago yo. ¿Y qué prevés de ahí? O sea, a ver, el problema al que se ha enfrentado Taiwán es que con las inmensas ayudas económicas que da China internacionalmente, cada vez China ha ido recabando a más países debajo de su sombra que no reconocen la independencia de Taiwán, ¿no? ¿Eso va a cambiar porque Taiwán haya tenido una fabulosa gestión de la crisis? Por desgracia, no. Porque China va a seguir siendo el país que es y es un gigante cuya sombra cae sobre todo el sudeste asiático. Entonces, Taiwán es un país tremendamente indefenso ante todo esto. De hecho, por mucho apoyo norteamericano, ¿no? y de Japón que haya, yo no creo que ningún Estado occidental vaya a ir a la guerra con China si China decide reconquistarlo, ¿no? Entonces, soy pesimista en cuanto a eso. Dicho eso, creo que nosotros desde Occidente tendríamos que celebrar todas estas cosas porque están tomando ideas de participación ciudadana, de la utilización de la tecnología, de modelos de abajo arriba, un montón de modelos que celebramos nosotros y eso hay que darle su valor y su mérito, ¿no? Y tenemos que apoyarlo, yo creo. Pregunta a alguien que si deberían reformarse los organismos multilaterales como la ONU, OMS, el FMI, y yo aprovecho de incluir cómo puede afectar la visión del America First de Donald Trump, en el sentido de que al tratar de replegarse de estas organizaciones, pues termina dando un espacio para que otros países, potencias como China, tomen control de estas organizaciones. ¿Sabes lo que pasa? Y la verdad que nunca lo he dicho así, pero ahora que me lo has dicho te lo voy a contestar en una frase. Yo creo que para Trump todo es America First y en nota de pie de página pone except China, ¿vale? O sea, que los demás hagan un poco lo que quieran menos China, porque esa es su gran preocupación. De hecho, Trump no va a querer que China se haga con el control, ¿no? de muchos de los organismos internacionales y lo va a pelear. Esa es la queja que está teniendo Trump con la OMS, ¿no? Decía, "Don, es que nosotros ponemos mucho más dinero que los chinos en la OMS, pero los chinos hacen lo que les da la gana con la institución, ¿no? Que por miedo al nacionalismo, por A o por B. Bueno, pero también es verdad, ¿no? Y esto es una de las cosas que quiero decir, el poder en el siglo XXI sigue residiendo en los estados. No hay un gobierno internacional. La OMS no puede sancionar a países, o sea, puede establecer recomendaciones, puede hacer equipos de apoyo. Creo que podría tener un papel muy bueno, ¿no? Con organización de la sociedad civil, la comunidad científica, pero no tiene el poder para obligar a China o a Estados Unidos a cerrar fronteras o a abrirlas o a cualquiera de las cosas así más drásticas. Entonces, al final, las cosas así se van a seguir defendiendo o la política internacional va a seguir marcada por lo que sale de las capitales de los países. Genial. Y también hay mucho interés más,
no sé si política nacional o al menos regional, sobre Hungría. Se ha hablado mucho de las medidas que ha tomado Hungría, si esto es un aprovechamiento para imponer un régimen autoritario, todo esto. ¿Y cuál es la diferencia entre esas medidas que ha tomado Hungría, esta parte la pongo yo, con las que han tomado otros países occidentales? Porque a Hungría se le tacha de autoritario por tomar estas medidas y en cambio, por ejemplo, España o Italia no. Lo que depende ahí es de si es excepcional o no. Pero es que, de hecho, en Hungría el estado excepcional en el que se encuentra el país ahora va a depender literalmente hasta que quiera el presidente. No hay un poder de oposición que le pueda quitar eso. Esa es una de las grandes cuestiones, yo creo. Y la centralización del poder creo que es también tremendamente negativa, yo creo, porque si tuviéramos filósofos reyes, ¿no? Como habla Platón, gobernándonos, que no lo hay en ningún estado, por desgracia, ni lo habrá, pues estaría bien que estuviera centralizado, pero es que al final, cuando nos enfrentamos a algo tan desconocido, ¿no? Nuestra generación no ha vivido nada así, cuantos más ayudas y coordinación tengamos, mejor. De hecho, pues el hecho de que en España las empresas y en otros sitios las empresas tienen un factor importantísimo, los think tanks como Juan de Mariana también para transmitir todas estas ideas, los medios de comunicación, distintos expertos que pueden a lo mejor traer mascarillas o cosas médicas o buenas prácticas a otros países con una rapidez mucho más grande de la que va a tener el gobierno. ¿Por qué? Porque son muchos más y porque tienen interés en el asunto y a lo mejor no están cegados por cuestiones ideológicas. Entonces, yo sí que creo mucho en la policentricidad y por eso he recomendado el artículo de Eduardo y de Santiago, ¿no? de CADEP, pero porque creo que la cuestión es sumar, porque si hubiera una vacuna y la pudiera dispensar Pedro Sánchez o un gobierno centralizado, pues sería muy fácil, pero ese no es el caso, ¿no? Pensando en esto, quisiera hacer una última pregunta, es sobre qué futuro le ves a la Unión Europea tomando en cuenta las situaciones previas y ahora esta crisis. Esa es una pregunta difícil de contestar y no veo más allá de lo que tengo delante, la verdad. No sé si se va a disolver la Unión Europea, a dejar de existir o no, pero creo que la Unión Europea, sobre todo después de Brexit, ¿no? Debería estar en un momento de reflexión muy importante de hacia dónde se avanza o no se avanza, de una reflexión de hay una demos o no hay una demos europea. Y la verdad que no me atrevo, fíjate, a contestar esa pregunta de si creo que va a desaparecer o no la Unión Europea. Pero bueno, y de hecho si desaparece la Unión Europea, una Europa con una Alemania, ¿no? Que ya se hace presentar una Alemania tremendamente empoderado, que ya se nota en las instituciones europeas, pero que esta es otra de las grandes cuestiones, ¿no? Que estamos viendo en Europa, que es cuánto tiempo más puede Alemania evitar la tentación nacionalista, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir perdiendo perdón por sus crímenes, por sus horrorosos crímenes en la Segunda Guerra Mundial? Y cuando una nueva generación va a decir, oye, ya está, ¿no? Y va a empezar a ejercer un poder geopolítico. ¿Qué dice la geopolítica? Dice que eso tarde o temprano va a pasar, pero claro, decir si eso va a ser dentro de 15, 20 o 100 años, pues es difícil, ¿no? No sé si... Bueno, aprovecho entonces, ha surgido otra recientemente sobre Hungría. ¿Qué piensas sobre la posición supongo que el Partido Popular Europeo con respecto a Hungría y la delegación española también? ¿En qué sentido? ¿En que lo oponen o en que lo están defendiendo? La verdad es que no explica qué posición, pero supongo que es personalmente lo que he percibido, que el Partido Popular critica a Hungría, pero no se atreve a expulsarlo. Entonces lo tiene ahí amigos, pero no tan cerca, no sé. O sea, yo lo que creo, ¿no? Y por desgracia, como tenemos mentes que son todavía muy tribales, todos, el ser humano en general, cuando acumulan poder la derecha o el centro derecha, les duele menos a la derecha que cuando lo centraliza despóticamente la izquierda. Por eso la izquierda nunca critica a Maduro, la izquierda responsable, gracias a Dios, sí lo hace. Pero pues Benjamin, pues podríamos pensar, por ejemplo, en Corbyn en Inglaterra, o en Podemos en España, ¿no? Como para ellos son modelos, ¿no? De comunismo y de gestión pública de las instituciones y demás.
Y claro, y lo último que hace, aunque a veces, pues, si no pueden defenderlo, por lo menos no lo critican, ¿no? Pero claro, todos somos tribales en ese sentido psicológicamente y a los nuestros intentamos pues no criticarlos tanto, ¿no? Es una situación complicada porque, claro, es parte del Partido Popular Europeo, Fidesz, pero, claro, nadie está tremendamente cómodo con lo que está pasando ahí, sinceramente. A mí es que, sinceramente, la centralización del poder no me gusta y no me gusta para ninguno de los lados. O sea, yo, sinceramente, Hitler y Stalin me parecían igual de malos, entonces tampoco, a mí me parece mal se haga hacia donde se haga esa centralización, ¿no? Bueno, Will, pues después de tu conferencia, muchas gracias por la presentación y después de este entretenido diálogo, tengo que decir pues, como siempre, después de una tertulia con Will, creo que todos nos vamos con algo aprendido, con algo que nos llevamos sobre este escenario global y sobre el pensamiento político que tanto ama el ponente que tenemos hoy esta noche, ¿no? La verdad es que ha sido un éxito. Gracias a todos los que nos están viendo. Will, antes no refresqué adecuadamente. Hay más de 340 personas en la sala. Y la verdad es que, pues, gracias a nuestro ponente el día de hoy, que se merece un fuerte aplauso virtual en este caso, y gracias a todos los que nos pues están viendo de este y del otro lado del Atlántico, ¿no? Es un verdadero placer y ya sabéis que desde aquí, desde este pequeño baluarte llamado Instituto Juan de Mariana, seguiremos divulgando, defendiendo las ideas de la libertad. Un gusto tenerles aquí. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado y esperamos que se vuelvan a animar y nos volvamos a ver en una semana. Gracias a todos y gracias, Will, por tu conferencia el día de hoy. A vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego.